Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien. Y bueno, como habrán visto por el título del video, hoy voy a estar estudiando un poquito con ustedes. Una disculpa por las fachas. Son las 1:40 de la madrugada. Y no sé la fuerza de voluntad que tuve para grabar este video porque ya tengo mucho sueño. Llevo estudiando horas y siento que no ha servido de nada. Pero bueno, como siempre, para la materia que voy a estar estudiando es neuro. La materia se llama neuropsicología básica. Y pues les voy a explicar tantito cómo funcionó mi estudio. Pues desde la semana pasada estoy pasando a apuntes las diapositivas de la maestra, las paso a apuntes en el iPad. Los apuntes los terminé el domingo. Les voy a enseñar, son como 14 páginas de apuntes. Se los quiero enseñar porque están lindos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 y media. Ok. Y le di una leída a todas esas páginas ayer. Una leída general. Me tardé de que 3 horas. Y mientras estaba haciendo eso dije, esto no va a funcionar. Toda esta información está como muy dispersa. Necesito como no puedo pensar, estoy muy cansada. Necesito resumirla, necesito hacerla más concreta, más organizada, que yo me entienda. Entonces el tema del examen, que es mañana a las 4 de la tarde, es apraxias y agnosias. En un momento les voy a explicar qué son. O sea, la maestra dijo que de todo lo que vimos hasta ahora solo iban a caer apraxias y agnosias, pero todos como que nos asustamos y creo que vamos a estudiar un poquito más. Entonces, las apraxias y las agnosias son trastornos del cerebro, neurológicos más bien, donde por lesiones que hay en el cerebro, ciertas estructuras y procesos cognitivos fallan, por lo que derivan cierta sintomatología. Entonces yo dije, a ver, güey, si no sabes, o sea, porque obviamente yo ya estudié al inicio de la carrera para qué sirve cada lóbulo y cada estructura del cerebro, pero no me acuerdo, está oxidadísimo, o sea, de verdad no me acordaba de nada, solo un poquito del prefrontal, que es personalidad, planeación e inhibición, y occipital, tantita vista, y del resto no me acuerdo de nada, y mucho menos de estructuras más pequeñas y más específicas. Entonces hice un repaso general hoy de las principales estructuras del cerebro y sus funciones de manera normal y saludable, para ya luego entender por qué cuando esa zona estaba lesionada generaba cierta sintomatología. Ok, entonces todo eso lo escribí a mano porque, a ver, a mí me encanta pasar mis apuntes en el iPad, sean increíbles y los amo, pero me gusta tener como algo a mano y lo digital, ¿sabes? Bueno, entonces hice 3 hojas de apuntes hoy, que me tardé todo el día en hacer esto que les voy a enseñar. Este va a ser como el primer repaso que le doy a esto. Y mañana mi clase empieza a las 10 y generalmente me sacan a las 11:30, 12. Entonces voy a tener una
puse de título, según yo, este día se me súper relajante porque dije, pues estoy grabando casi a las 2 de la mañana, no va a haber ruido. Pero en la Ciudad de México siempre hay ruido. Me veo fatal. Anyways, el título dice examen 1, apraxias y agnosias, y empiezo con estructuras del cerebro. Todo esto ahorita se los voy a leer. Y esos post-its son porque luego checando los apuntes me di cuenta que me falta información, entonces así la añadí. Lo pegué con cinta canela porque el post-it no se quedaba pegado. Aquí la siguiente página. Luego esta segunda, tercera página más bien. Está de verdad repleto de información todo. Por eso me tardé hoy todo el día en esto. No se crean, un poquito si se me quedó, pero pues no estoy lista para el examen. Y luego eso último, que ya estaba súper cansada y la información está incompleta, pero ojalá esto no caiga. Ok, bueno, voy a leerlo. Yo creo que entre inaudible y semi inaudible. Los voy a acercar. De verdad, perdonen las hachas, perdonen que me veo muy destrozada, pero pues ya estamos en confianza. Ok. Examen 1, neuropsicología básica, apraxias, diagnosias, estructuras del cerebro, función. Me voy a arrepentir de subir este video, ¿verdad? Anyways. Hemisferio izquierdo, visión.
apraxia ideacional, incapacidad para conceptualizar correctamente una acción, imposibilidad de entender cómo se usan los objetos, daño en el giro angular, apraxia ideatoria, incapacidad para llevar a cabo una secuencia de actos motores con alteraciones en la secuencia lógica de los movimientos, aunque podrían realizarse correctamente los elementos simples de la secuencia, daño en la corteza motora y premotora. Por ejemplo, pueden ponerse los zapatos antes de los calcetines. No hacen la secuencia de las acciones de forma lógica, digamos. Apraxia constructiva, alteración para integrar distintos componentes en el espacio en un todo. Daño parietal, occipital. Es decir, en la apraxia constructiva puede el sujeto estar observando una imagen, un estímulo visual, y puede identificar distintas partes del estímulo, pero no las puede conjuntar como para sacar. Por ejemplo, si está viendo, no sé, una playa, identifica el agua, identifica la arena, identifica las palmeras, identifica la gente, pero no puede llegar a la inferencia de que lo que está observando es una playa, algo así, según yo. Alteración para integrar distintos componentes en el espacio en un todo. Apraxia conceptual, dificultad para utilizar los objetos y entender el significado de los gestos debido a que el concepto de la acción está dañado. Por ejemplo, si se les da un destornillador, lo usan como un lápiz. Apraxia conceptual. Apraxia de modalidad específica. El paciente tiene dificultades cuando el movimiento es adecuado por solo una vía modal. Cuando el movimiento es evocado por una sola vía modal, es decir, vista, tacto, etc. Ya vamos por menos. Apraxia de imitación, dificultad o imposibilidad en imitar gestos, producir pantomimas, uso de herramientas o hacer gestos que respondan a la orden verbal. Apraxia de conducción consiste en una apraxia de disociación
agnosia, incapacidad para reconocer o para localizar las diversas partes del cuerpo como consecuencia de una lesión orgánica cerebral. Daño en el lóbulo parietal del hemisferio cerebral izquierdo. Síndrome de Hertzmann, desorientación izquierda-derecha, agnosia de edad. La agnosia de edad es cuando una persona es incapaz de nombrar e identificar sus dedos. Y discalculia y disgrafia. Daño en el lóbulo parietal, la región posterior del hemisferio dominante, generalmente este es el izquierdo. Agnosia visual generalizada, alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista, en ausencia de pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva. Lesión en la corteza visual asociativa, respetando la corteza visual primaria. O sea, las agnosias visuales generalizadas, la persona sí ve, o sea, la persona ve, simplemente no puede reconocer lo que está viendo. Yo puedo ver que esto es un lápiz, pero no lo puedo nombrar, no puedo identificar qué objeto estoy viendo. Agnosia visual selectiva. Y voy a decir 3 tipos de agnosia visual selectiva. Una es la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer los rostros. Daño en el lóbulo temporal, generalmente en el hemisferio derecho. Puede ser aperceptual, asociativa o amnésica. Desorientación topográfica, dificultad para encontrar el camino en un entorno familiar. Daño en el ángulo posterior. Singular posterior. Alexia pura, incapacidad únicamente para leer. Daño en el lóbulo occipital izquierdo y en el cuerpo calloso. La alexia pura es un tipo de agnosia
y en el giro parahipocampal. Gente que no se puede como ubicar en el espacio, ¿no? Pseudoagnosia visual, dificultad para percibir la forma del estímulo a nivel cortical. Por ejemplo, el paciente no puede distinguir y relacionar entre figuras geométricas simples. Agnosia espacial transformacional, que es la dificultad para reconocer de manera continua un estímulo que rota en el espacio. El paciente no reconoce dos imágenes del mismo estímulo cuando una es la vista típica y la otra está rotada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede identificar que esto es un lápiz si lo ve en esta posición, pero si se lo ponemos así, tal vez ya no lo identifica. Agnosia espacial transformacional. Agnosia de categoría genérica. El paciente no reconoce estímulos visuales comunes como autos, herramientas, animales, etc. Categorías genéricas. Agnosia de categoría específica. Esto está también muy interesante porque el paciente identifica categorías específicas, puede identificar imágenes de categorías de animales, pero no de autos o de casas o así. Entonces es como una agnosia en solo ciertas categorías específicas. Agnosia asociativa de ideatoria específica. El paciente reconoce que hay autos en un estacionamiento, pero no puede identificar el suyo. Muchos han de creer que tienen agnosia asociativa, pero no. De ideatoria específica. Agnosia auditiva, incapacidad para identificar los sonidos verbales y no verbales. Y agnosia para los sonidos, incapacidad para reconocer los sonidos no verbales. Aquí ya empecé a poner la información muy general porque ya me está dando mucho sueño. Amusia, daño de uno o varios componentes básicos de la percepción visual. Puede ser... No, aquí no era visual, aquí era musical. Las amusias son daños de uno o varios componentes básicos de la percepción musical y puede ser adquirida o congénita, es decir, que no necesariamente tiene que ser producida por una lesión en el cerebro. Alexias, dificultad para leer, ya sea por falta de asociación o integración de información escrita.